Desde las primeras manifestaciones artísticas de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad y fascinación por expresar los más oscuros rincones de la psicología humana. El hecho de representar miedos, obsesiones, pesadillas, acciones violentas y destructivas de un individuo o sociedad ha servido de alguna manera para hacerlas visibles. Con el tiempo, esta manera de abordar el mundo se convierte en una fuente de placer y entretenimiento. Hoy hablaremos de la historia de uno de los géneros más consolidados de la industria cinematográfica, el cine de terror. Georges Méliès, uno de los pioneros en la industria del cine, realizó films como La Casa del Diablo en 1896, siendo la primera película de terror en la historia. Continuando la década de los 20, el género siguió evolucionando adaptándose a las diferentes tendencias artísticas de cada momento. Así, el cine de terror en esta época se vio beneficiado por las técnicas propias del expresionismo alemán, dando lugar a auténticas obras maestras del cine, como El gabinete del Dr. Caligari en 1920, que relata sobre el desquiciado Dr. Caligari y su fiel sonámbulo César, donde están vinculados con una serie de asesinatos en un pueblo de montaña alemán. Otra película de la década fue Nosferatu de 1922, donde se evidencia el matrimonio de dos jóvenes. Uther debe viajar a Transilvania a cerrar un negocio con el conde Orlok. Estando allí, hojea un tratado sobre vampiros que encuentra en su habitación. Al día siguiente, Uther amanece con dos pequeñas marcas en el cuello y descubre que el conde en realidad es un vampiro. Posteriormente, en la década de los 30 se destacan las películas de terror rodadas en Estados Unidos, generalmente inspirados en la literatura y seguidores del expresionismo alemán tras la Segunda Guerra Mundial. En la primera etapa, la literatura fantástica marca los temas y apenas se veía sangre. White Zombie, la primera película de muertos vivientes en 1930, muestra a los zombies de las leyendas del vudú. Otra película fue Freaks en 1932, La parada de los monstruos y fenómenos en Hispanoamérica. Es una película estadounidense acerca de la venganza de un enano artista de circo hacia la trapecista, que intentó quedarse con su dinero casándose con él. Esta película, en el momento de su estreno, fue un enorme fracaso debido a su naturaleza y se consideró repugnante, y por consecuencia fue retirada de las pantallas. We didn't lie to you folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. She's the most beautiful big woman. En la década de los 40 hubo una pequeña crisis dentro del género debido a la Segunda Guerra Mundial. Se dejaron a un lado los temas escabrosos, la gente quería distraerse, ya había pasado suficiente miedo. Aún con el descenso de la producción, los años venideros nos dejaron grandes maravillas. Se empieza a ver los temas que serían estrella en los años siguientes. Aparecen las criaturas que están basadas en leyendas o cuentos no tan populares como en la década de los 30. La década de los 50. A la literatura clásica se le unirían relatos de Poe, las películas del señor Vincent Price y un nuevo interés por la tecnología puntera. Cabe destacar que a partir de los años 50 y especialmente durante los 60 y los 70, la energía nuclear se va a convertir en la excusa perfecta para todo tipo de películas de terror. Los zombies ahora
no son por brujería del vudú, sino por mutaciones nucleares. Curiosamente, en algunos cómics que empezaron a salir, la energía nuclear tenía un papel similar. ¿Por qué ese señor se enfada y se pone verde? Energía nuclear. Aparecen además los habitantes del espacio exterior gracias al incidente de Roswell. Durante esta década, destacamos que había una importante variedad de películas debido al nuevo gusto por los aliens y la ciencia ficción. El descubrimiento de nuevas tecnologías, los medios de comunicación, que jugarían un papel mayor en los 60, y la mezcla con textos clásicos de la literatura y la magia de Poe. Como es normal, los adelantos y descubrimientos del siglo se van a introducir en el cine, aprovechando la novedad. Es lógico pensar que en 1920 el ataque de un monstruo mutado por la energía nuclear no fuese un argumento de peso, y prefiriesen recurrir al terror clásico, más que nada porque hasta principios de los años 40 la gente corriente no había oído hablar de fusión atómica.